Hay un agotamiento que el cuerpo no logra entender. Uno duerme, come, trabaja, sonríe, y aún así persiste una sensación de vacío que no desaparece, una fatiga que emana del alma. Es como si existiera una distancia entre uno y algo que en el pasado tuvo significado, como si el corazón hubiera olvidado una vieja melodía que solía ser su guía. Lo más curioso es que ya nadie parece escuchar esa melodía, ni el mundo, ni las personas, ni el propio tiempo. Pero, ¿y si esa canción todavía existiera? ¿Y si los antiguos hubieran dejado un modo de reencontrar el sonido que el corazón extravió? Se cuenta que hace muchísimos siglos, un grupo de escribas judíos trabajaba bajo la luz de pequeñas lámparas, copiando un salmo misterioso, letra por letra, con tal esmero que cada trazo era una plegaria. No intercambiaban palabras. El ambiente era denso y sagrado, como si el silencio guardara un secreto que no podía ser expresado en voz alta. Uno de ellos, un hombre de edad avanzada con los ojos humedecidos, susurró: «Estas palabras no están destinadas a ser leídas, sino a ser sentidas». Nadie contestó, pero todos comprendían a qué se refería. Había algo en ese texto, algo que tocaba lo invisible. Los siglos transcurrieron, el mundo se transformó, el tiempo borró relatos, imperios, templos y nombres. Sin embargo, aquel salmo se mantuvo. Resistió el polvo, la guerra, el olvido. Incluso hoy, quien se acerca a él experimenta la misma sensación que aquellos escribas. Una especie de vibración silenciosa, como si algo en el interior de las palabras estuviera respirando. Nadie sabe con certeza el motivo, pero es imposible negarlo. Hay una presencia allí, un pulso, un eco. Tal vez por eso, incluso quienes jamás lo han leído en su totalidad, sienten algo distinto al oírlo, como si el sonido de esas palabras antiguas traspasara el tiempo y hablara directamente a lo más recóndito de nuestro interior. Es como si, por un momento, el corazón rememorara un lugar que ya conoció, un sitio de calma, de sentido, de pertenencia. Y cuando ese sentir aparece, no se entiende, solo se experimenta. Y por breves instantes, es como si todo recuperara su significado. Los antiguos maestros solían afirmar que hay textos escritos por manos humanas, pero inspirados por algo que no pertenece a este mundo. Ellos creían que este salmo en particular surgió del espacio que existe entre lo humano y lo divino, un espacio que pocos logran percibir, pero que todos, en algún nivel, anhelan reencontrar. Nadie sabe cómo David lo escribió. Algunos dicen que lloraba mientras las palabras brotaban, otros que simplemente escuchaba y transcribía lo que procedía del silencio. Pero una cosa es segura: no lo redactó por gloria ni por devoción ciega. Lo escribió porque necesitaba sobrevivir. Y quizás por eso este texto ha perdurado a través de los siglos, porque aborda aquello que todo ser humano conoce, aunque no tenga el coraje de verbalizarlo: la soledad del alma, la sensación de estar alejado de algo que no podemos nombrar, el deseo de sentirse completo otra vez. Lo que hay en él no es solo fe, es humanidad. Es el grito silencioso de quien busca un sentido en medio del caos. Muchos han intentado explicar qué hace a este salmo tan especial. Teólogos, cabalistas, lingüistas. Algunos sugieren que es la estructura de las letras hebreas. Otros, que es la forma en que se reitera verso tras verso, como si el propio texto respirara, lento, constante, profundo. Pero quizás el verdadero misterio no radique en la forma ni en las palabras, sino en lo que ocurre dentro de quien lo lee. Algo despierta, algo que el mundo moderno intentó acallar, algo que no tiene nombre, pero que se reconoce como un eco ancestral, que proviene de un lugar que se siente, aunque no se pueda indicar. Y cuando ese eco se manifiesta, uno lo sabe.
Sabe que hay algo allí, algo que no se puede explicar, solo experimentar, algo que no está muerto, sino esperando ser recordado. Quizás por eso los antiguos lo denominaban el canto perdido. Un canto que no se entona con la voz, sino con el corazón. Un canto que, una vez escuchado, transforma la manera en que se percibe todo, incluso a uno mismo. Hay quienes dicen que este salmo es un puente, otros que es un espejo, pero para aquellos que lo viven de verdad, es más que eso, es un llamado a recordar lo que el tiempo intentó borrar. Y cuando el corazón finalmente responde a ese llamado, algo empieza a ocurrir, suave, invisible, pero imparable. Porque hay textos que instruyen, pero hay palabras que despiertan. Y esta es una de esas palabras. Algo está a punto de ser recordado, algo que no se aprende, sino que se siente. Y cuando eso suceda, se comprenderá por qué los antiguos lo custodiaron como el tesoro más preciado de todos. Antes de seguir, escribe en los comentarios una palabra que describa el deseo más profundo de tu corazón hoy. Puede ser paz, fuerza, sanación, propósito o incluso renacimiento. Escríbelo, porque al nombrar lo que buscas, el universo comienza a disponer lo necesario para que aquello te encuentre. Existe un lenguaje que la sociedad moderna ha olvidado. No se articula con la boca ni se entiende con la mente. Es un lenguaje compuesto de pausas, de respiros, de pequeños silencios que expresan más que 1000 palabras. Los antiguos lo llamaban la voz del alma. Hoy casi nadie la distingue, pero aún reside en silencio en algún rincón de nuestro ser. ¿Has notado esos instantes en que el corazón habla sin sonido, sin forma? A veces en un escalofrío repentino, otras en ese deseo súbito de llorar sin motivo, o en el momento en que se mira al cielo y se siente, sin entender, que algo también nos está observando. Eso es el alma tratando de comunicarse, pero el mundo se ha vuelto demasiado ruidoso. Las pantallas claman, los plazos agobian, el reloj domina, la mente corre, y el alma, delicada y reservada, habla en voz baja. Por eso casi nadie la percibe. Los antiguos judíos lo sabían. Sabían que con el transcurso del tiempo el ser humano se alejaría de su propia esencia. Por eso dejaron pistas, senderos discretos, símbolos. Uno de ellos, el más potente, fue ocultado en un texto que sobrevivió a imperios, guerras y siglos. Un texto que no explica, sino que despierta. Lo denominaban la escalera de la conciencia. No porque condujera a otro lugar, sino porque obliga a descender al interior de uno mismo hasta reencontrar el punto donde el alma todavía sabe hablar. Existía una costumbre entre los maestros del desierto. Antes del amanecer, se sentaban en silencio y recitaban palabras antiguas pausadamente, como quien saborea algo sagrado. No pedían nada, no agradecían, simplemente dialogaban con el silencio. Un discípulo preguntó una vez: «Maestro, ¿qué estamos diciendo?». El anciano sonrió y replicó: «Nada que el mundo comprenda, pero todo lo que el cielo reconoce». Ellos creían que cuando el corazón humano se expresa en ese lenguaje olvidado, incluso el viento cambia de dirección. Esa forma de comunicarse no nace del esfuerzo, nace de la entrega. No se trata de decir lo que se quiere, sino de abrir un espacio para que algo superior responda. Y es precisamente por eso que el corazón moderno padece. Se habituó a hablar sin escuchar. Cuando los antiguos leían las palabras sagradas, hacían largas pausas, respiraban entre cada verso, permitían que el sonido se desvaneciera en el aire, porque sabían que es en el intervalo entre las palabras donde Dios suele responder. Hoy tenemos prisa incluso para orar. Oramos con el teléfono cerca,
con el cuerpo presente y la mente ausente. Pero el alma no entiende la prisa. Ella habla el idioma del tiempo lento, de la hora completa, del instante en que simplemente se es. Y es en ese instante, al detenerse, respirar y simplemente existir, que algo comienza a moverse internamente. Un calor sutil, una paz inexplicable, un eco tenue que susurra: «Nunca estuviste solo». Quizás eso sea lo que los antiguos llamaban la respuesta. No una voz que viene desde arriba, sino una certeza que brota desde adentro. Ellos sabían que cuando el ser humano se calla interiormente, Dios no necesita gritar, basta un soplo. Por eso, muchas personas leen las palabras antiguas y sienten el pecho oprimirse. Las lágrimas brotan sin razón. No es emoción, es reconocimiento. Es el alma escuchando un idioma que hablaba antes de nacer. Los maestros decían que hay un momento sagrado en la vida de cada ser humano, aquel en que se cansa de intentar entender a Dios y empieza sencillamente a conversar sin fórmulas, sin certezas, sin miedo. En ese momento, el cielo se abre, no de forma visible, pero de una manera que lo transforma todo. Porque el corazón humano no fue creado solo para latir, fue hecho para dialogar con lo invisible. Pero este lenguaje, el más antiguo de todos, no se enseña con palabras, se aprende sintiendo. Es un tipo de sabiduría que no procede de los libros, sino de lo que se es cuando se está en silencio. Y por eso, pocos la reconocen. Vivimos saturados de ruido, pero casi nunca nos escuchamos a nosotros mismos. Los antiguos creían que dentro de cada alma reside un sonido, una vibración, como la nota de un instrumento olvidado, y que existen textos raros y sagrados capaces de hacer que esa nota vuelva a vibrar. Textos que no explican, no enseñan, no argumentan, solo despiertan, y cuando ese sonido interior retoma su vibración, se siente. No hay palabras, solo una certeza serena de que algo interno ha comenzado a despertar. Y es en ese despertar donde el misterio empieza a manifestarse. Los antiguos conocían el efecto que esa vibración podía generar. La protegieron, la ocultaron y dejaron el camino codificado. Pocos lo hallaron, pero quien lo encontró nunca volvió a ser el mismo. Y ahora ese camino empieza a revelarse paso a paso, para quien tiene el valor de escuchar no con los oídos, sino con el alma. Hay momentos en que el cielo parece mudo. Uno habla, ruega, llora y nada sucede. El mundo permanece igual. El tiempo transcurre, las personas continúan, y lo único que cambia es la pesadez en el pecho. Es en ese instante cuando el silencio duele más, porque no es el silencio del mundo, es el silencio de Dios. En la antigüedad, cuando esto ocurría, los antiguos no huían. Escuchaban con más atención. Sabían que el silencio no era un castigo, era otro idioma, y que dentro de él había mensajes que sólo podían ser escuchados con el valor de permanecer. Hoy lo llamamos desesperación, pero los maestros lo denominaban la travesía. Una antigua leyenda judía relata que un discípulo exhausto buscó a su maestro y le dijo: «He orado durante meses y no escucho nada». «Sigue orando», respondió el maestro, «pero el Eterno no me habla». «Entonces aprende a oír lo que él dice cuando calla». El discípulo no entendió, pero esa noche, al sentarse en el suelo y llorar sin emitir palabra, algo dentro de él se conmovió. No escuchó ninguna voz, pero sintió una presencia tan real que comprendió. El silencio también habla. Los antiguos sabían que lo divino rara vez grita. Susurra y susurra en las pausas, en los intervalos entre un pensamiento y otro, en el instante en que el corazón finalmente se rinde. Pero el ser humano moderno teme al vacío,
Llena el silencio con ruido, con distracciones, con movimiento, porque detenerse es peligroso. Detenerse implica escuchar, y escuchar a veces significa cambiar. Sin embargo, el alma tiene sed de silencio. No busca respuestas rápidas, busca presencia. Y es en el silencio donde la presencia se manifiesta. Por eso los antiguos se retiraban al desierto, no para escapar del mundo, sino para reencontrar el sonido que el mundo había ahogado. El viento, el canto lejano de los pájaros, el crepitar del fuego en la noche, todo formaba parte de un mismo diálogo. El universo respondía a quien aprendía a escuchar de verdad. Hay un detalle curioso sobre el Salmo 119. En muchos pasajes, el salmista repite las mismas palabras como si hablara consigo mismo o respondiera a un interlocutor invisible. Quizás él también experimentó ese silencio. Tal vez aprendió que el acto de seguir hablando, aún sin respuesta, es en sí mismo una forma de fe. Los antiguos decían: el corazón que habla incluso en el vacío es el corazón que el cielo reconoce. Piensa en las veces que desististe de intentarlo, cuando creíste que tus palabras se perdían en el aire. Quizás precisamente ahí algo empezó a ser escuchado, porque el silencio, el verdadero silencio, no es ausencia, es preparación. Es la tierra que se abre antes de la lluvia. Es la semilla que duerme antes de florecer. Es el universo conteniendo el aliento antes de responder. Los antiguos maestros tenían una costumbre peculiar. Cuando alguien afirmaba que Dios no lo escuchaba, le hacían repetir una sola palabra muchas veces hasta que perdía su sonido y se convertía en pura respiración. Entonces decían: «Ahora sí puede oírte». Era como si el propio aire entre las palabras se volviera sagrado, como si el silencio fuera el altar donde lo divino se revela. Hay una fuerza misteriosa en continuar creyendo, continuar hablando, continuar caminando, aunque no haya señales, ni garantías, ni promesas visibles. Ese tipo de fe es rara. Es la fe de quienes ya han caído, pero aún así eligen levantarse. Y quizás eso era lo que el salmista intentaba enseñar, que hay poder en permanecer, que el silencio de Dios no es rechazo, es una invitación a una intimidad que solo existe cuando las palabras se agotan. Hay cosas que solo nacen en la oscuridad. La semilla necesita la tierra, la perla necesita el fondo del mar, y el alma a veces necesita el silencio. Porque el silencio no es el fin del diálogo con el Creador, es el comienzo de una conversación más profunda. Y quien aprende a oír en ese espacio vacío, descubre que la ausencia también es presencia, y que lo que parecía distancia era solo una nueva forma de ser amado. Algo empieza a cambiar dentro de quien tolera el silencio sin rendirse. El corazón se purifica, la escucha se amplía, el alma se prepara, porque después de que el silencio termina, las respuestas nunca vuelven a ser las mismas. Y es en ese espacio, entre el dolor y la escucha, entre el silencio y el soplo, donde el antiguo misterio comienza a moverse con más intensidad. Algo está a punto de ser revelado, pero antes el corazón debe aprender a escuchar lo invisible. Hay cosas que solo se ven cuando la luz se apaga, y quizás por eso los antiguos escribían de noche. Sentados ante lámparas temblorosas, copiaban las escrituras letra por letra, mientras el silencio se espesaba y el tiempo se detenía. Decían que en ese instante las letras resplandecían, no con una luz común, sino con algo que emanaba desde dentro de ellas. El mundo moderno lo ha olvidado. Hoy vemos letras constantemente, pantallas, palabras, mensajes, titulares, pero no las contemplamos. Para los antiguos, una letra no era solo un símbolo, era un ser vivo.
Cada forma, cada trazo, cada sonido era una chispa de lo divino. Ellos creían que las 22 letras del alfabeto hebreo eran los bloques con los que el propio Creador había tejido el universo, y que al pronunciarse con reverencia, esas letras reavivaban el mismo fuego de la creación. Imagina un texto hecho de pura luz, donde cada palabra respira, donde cada sonido vibra y transforma el aire a su alrededor. Eso era lo que los antiguos veían al contemplar el Salmo 119, un salmo completo edificado sobre las letras, donde cada estrofa inicia con una de ellas, como los peldaños de una escalera invisible que asciende de la tierra hacia el cielo. Lo llamaban la escalera de fuego, porque creían que quien lo recitara, aunque no lo entendiera, ascendería por dentro. Había un dicho entre los maestros: la letra es el cuerpo, el sonido es el alma y la intención es el soplo que da vida a ambos. Por eso, al leer el texto sagrado, respiraban profundamente entre las palabras. No solo leían, entraban en ellas. Era como si por un momento las letras los miraran de vuelta. Quizás parezca extraño, pero quien ha sentido el corazón vibrar al oír una canción o la piel erizarse ante un simple nombre, sabe exactamente a qué se referían. Hay una fuerza oculta en las palabras pronunciadas con intención, una energía silenciosa que mueve lo invisible. Los antiguos decían que esa fuerza podía sanar, cambiar destinos, abrir portales, pero también podía perderse si el corazón estaba distraído. Por eso, cuando alguien recitaba el Salmo 119, no lo hacía por rutina, lo hacía por necesidad, porque ese texto no estaba destinado a ser comprendido, sino a ser vivido. Un anciano rabino lo explicó una vez así: las letras son como ventanas. Cuando las pronuncias con el corazón, abres una rendija y la luz entra. Y añadía en voz baja: pero hay algo más profundo. Cuando la luz entra, también te mira. Los discípulos permanecían en silencio porque sabían que no hablaba en metáforas, sino de algo real, de un tipo de comunicación que no se da con la boca, sino con todo el ser. Quizás por eso el salmista escribió las mismas palabras tantas veces. No era repetición, era ritmo. Cada verso era un paso, cada sonido una respiración, y juntos formaban una melodía secreta que sólo el corazón fatigado reconoce. Los antiguos llamaban a ese ritmo la música de las almas. Decían que toda la creación vibra, que incluso el silencio tiene sonido, y que este salmo era la única composición capaz de armonizar al ser humano con el universo. Imagina lo que sucedería si alguien leyera esas palabras con el corazón abierto, con el alma rendida, sin prisa, respirando cada verso como quien respira el aire de su propia fe. ¿Qué se revelaría allí? ¿Qué despertaría dentro de quien se atreviera a atravesar ese texto como quien atraviesa un espejo? Los antiguos lo sabían, y por eso escondieron el salmo entre los demás, como quien guarda un mapa dentro de un libro común. A veces, cuando un alma se extravía, no es por falta de fe, es por falta de recuerdo. Y el Salmo 119, decían ellos, es el recuerdo escrito con fuego. Cada letra es una chispa, cada palabra una llama. Y quien camina por ese fuego con humildad no se quema, renace. Las letras resplandecen en la oscuridad porque están hechas de la misma sustancia que la luz. Y es en la oscuridad del alma donde muestran el camino. Por eso los antiguos decían que no se debe temer a la oscuridad. Es en ella donde las letras se encienden. Y cuando se encienden, algo dentro de nosotros también comienza a brillar. En ese brillo silencioso, el misterio se acrecienta, porque las letras no solo iluminan, llaman. Llaman a quien está preparado. Llaman a quien se ha cansado de vivir solo con los ojos abiertos. Llaman a quien desea ver con el corazón. Y quien responde a ese llamado
descubre que existe una fuerza invisible moviéndolo todo, esperando solo el momento preciso para revelarse. Algo se aproxima, y cuando salga a la luz, cambiará para siempre la forma en que se entiende lo que es hablar y lo que es ser escuchado. Hay palabras que hieren, hay palabras que curan y hay palabras que despiertan lo que parecía muerto. Los antiguos creían que el universo fue creado con palabras, no con ladrillos, ni con piedras, ni con manos, sino con voz. El Eterno dijo: «Hágase la luz». Y hubo luz. Desde entonces, cada palabra lleva consigo una chispa de aquel primer sonido. Pero con el tiempo, los hombres olvidaron cómo hablar con esa misma fuerza. Empezaron a usar la voz para pedir, acusar, convencer, explicar, y el poder que residía en ella se perdió. Pero existen textos raros que conservan el tono original de la creación. El Salmo 119 es uno de ellos. Cuando los antiguos lo recitaban, lo hacían despacio. Cada frase era una respiración. Sabían que la prisa mata lo sagrado, y que la palabra pronunciada con el corazón lleno de intención regresa transformada, como si el universo respondiera a la vibración de quien la pronunció. Quizás por eso muchos relatos antiguos hablan de personas que sanaban solo con oír esas palabras. Un enfermo que recuperaba el ánimo, un hombre desesperado que, al recitar el Salmo, dormía en paz por primera vez en años. Decían: «No es magia, es memoria». Porque toda alma que escucha el sonido verdadero de la palabra recuerda de dónde proviene, y al recordar, sana. La sanación para los antiguos no era la desaparición del dolor, era el regreso al sentido. Cuando algo vuelve a tener sentido, el dolor cambia de forma, deja de ser herida y se convierte en camino. El Salmo 119 produce ese efecto. No elimina lo que duele, enciende una luz dentro del dolor, y esa luz lo transforma todo. Una vieja historia narra que un hombre que lo había perdido, todo se sentaba cada día frente a un pergamino roto y recitaba el Salmo en voz baja. Un vecino lo oyó y le preguntó: «¿Por qué repites siempre las mismas palabras?». «Porque son las únicas que me recuerdan quién soy». Meses después, el vecino notó que su mirada había cambiado. Ya no había desesperación, sino paz. Y el anciano dijo: «Cuando digo estas palabras, algo dentro de mí responde. No soy yo quien las sana, son ellas las que me sanan». Los maestros judíos explicaban que cada palabra verdadera lleva una vibración que regresa al corazón que la pronunció. Por eso, quien habla con fe se escucha a sí mismo con esperanza. Lo que se entrega al aire no se pierde. Vuelve como fuerza. Y el Salmo 119, con sus repeticiones casi infantiles, es el ejercicio más puro de esa verdad. Nos enseña a repetir hasta que el alma recuerda, a repetir no para convencer a lo divino, sino para alinearse nuevamente con él. Cada vivifícame, cada enséñame tus caminos, es un hilo que cose el alma desgarrada. Los antiguos llamaban a este proceso recrear el corazón. Decían que hay lugares dentro de nosotros que solo sanan con sonido, y que cuando la voz humana se fusiona con la vibración de las letras sagradas, algo invisible se reorganiza como una herida que se cierra de adentro hacia afuera. ¿Has sentido algo parecido? Esa paz que llega sin motivo, ese alivio que aparece después de un llanto silencioso. De eso hablaban ellos. El cuerpo quizás no lo entienda, pero el alma reconoce cuando está siendo tocada por la verdad. La curación comienza así, con una palabra simple, dicha con sinceridad, que hace resonar el sonido de la creación dentro de quien la pronuncia. Y por eso los antiguos no temían la oscuridad. Sabían que la palabra era luz. Sabían que aunque nada pareciera cambiar por fuera, el alma ya estaba siendo reconstruida por dentro.
La fuerza del Salmo 119 no reside en el milagro que trae, sino en la manera en que devuelve el aliento al corazón cansado. Nos recuerda que la voz humana todavía es sagrada, que aún hay vida oculta en cada respiración. Quizás el mayor milagro no sea ver una enfermedad desaparecer, sino sentir que se vuelve a pertenecer. Un antiguo comentario del Zohar dice: la palabra pronunciada con amor no viaja, regresa como consuelo, regresa como paz, regresa como coraje para volver a empezar. Y cuando regresa, el alma reconoce el sonido y se endereza como un instrumento afinado de nuevo por la mano del Creador. Lo que sucede después no puede explicarse, pero quien lo vive lo sabe. Sabe que algo cambia en el aire, en el cuerpo, en la forma de mirar. Sabe que el mundo sigue siendo el mismo, pero él ya no lo es. Porque hay palabras que solo se dicen y hay palabras que reconstruyen a quien las pronuncia. El Salmo está hecho de estas últimas, y por eso, desde los tiempos más remotos, quien lo conoce nunca lo olvida. Y cuando el alma es tocada por esa memoria viva, cuando el sonido interior despierta otra vez, comienza un nuevo tipo de diálogo, tan simple y tan profundo que solo el corazón puede oírlo. Algo sutil e invisible empieza a moverse, un lazo que no se explica, solo se siente. Y dentro de ese lazo, el verdadero misterio empieza a tomar forma. Algo está a punto de suceder, algo que no vendrá de fuera, sino del lugar exacto donde la palabra toca el silencio. Hay cosas que siempre estuvieron ante nosotros, pero solo se ven cuando el corazón está preparado. El misterio que los antiguos ocultaron en el Salmo 119 es así. No se descifra con la mente. Se reconoce como un perfume que despierta recuerdos ancestrales. Y ahora, si se ha llegado hasta aquí, algo dentro de uno ya está recordando. Durante siglos, rabinos, sabios y místicos estudiaron este salmo en busca de códigos, claves secretas y vibraciones. Pero los más ancianos, aquellos que vivían con sencillez en casas de piedra y silencio, sonreían y decían: el secreto no está en las letras, está en quien las pronuncia. Ellos sabían lo que pocos comprendían. El Salmo 119 es una conversación, no una oración formal ni un ritual, sino un diálogo entre el alma y el eterno, entre lo humano y lo infinito, entre alguien agotado y un amigo que jamás se ha ido. Cuando el salmista escribe: «Vivifícame según tu palabra», no hace teología, hace una confesión. Es el corazón de alguien que dice: «No sé cómo continuar, pero confío en que aún hay vida dentro de mí». Y es en ese instante, en esa verdad cruda y sincera, cuando algo extraordinario ocurre. Dios responde, no con voz, no con visión, sino en la forma en que el alma vuelve a respirar, en cómo el pecho se aligera, cómo la mirada cambia, cómo el miedo se acalla. Así habla Él, así ha hablado siempre. El secreto del Salmo 119 es simple y a la vez inmenso. Enseña al ser humano a hablar con Dios como con un amigo, no con miedo, no con culpa, no con formalidad, sino con intimidad, con sinceridad, con vulnerabilidad, con esa verdad que solo se confiesa cuando nadie está mirando. Esa conversación es la que renueva, esa conversación es la que sana, esa conversación es la que hace que la vida comience de nuevo. Los antiguos lo entendían. Sabían que Dios no buscaba perfección, buscaba presencia. Decían: el Eterno se mueve donde hay verdad. Y verdad no es no equivocarse. Verdad es estar entero, con dolor, con duda, con esperanza, con amor. Por eso, cuando el salmista repite: «Enséñame tus caminos, Señor», no está pidiendo sabiduría. Está diciendo: «Quédate conmigo mientras aprendo». Es una plegaria que cabe en cualquier tiempo, en cualquier alma. ¿Se ha notado lo difícil que es ser honesto incluso en la propia oración?
¿Cuántas veces decimos lo que creemos que debemos decir y no lo que realmente sentimos? Pero cuando se comienza a hablar con Dios como con un amigo, sin temor a decepcionarlo, sin intentar impresionarlo, algo cambia. Porque es imposible ser falso ante el amor que nos conoce por dentro. Y esa sinceridad vuelve a abrir los canales del alma. Eso fue lo que los antiguos descubrieron. El secreto oculto en el Salmo 119 no era un hechizo, ni una fórmula, ni una vibración. Era una forma de relación, un recordatorio de que el Creador no está lejos. Está donde el corazón se abre. Cada verso es una parte de esa conversación. Cada palabra es el latido de dos corazones que se encuentran, el humano y el divino. Y cuando esos corazones se alinean, la vida se transforma, aunque por fuera todo parezca igual. Un rabino del siglo X escribió: «El alma que conversa con Dios cada día, aún sin sentir nada, permanece joven, porque todo diálogo verdadero renueva el espíritu». Y eso es exactamente lo que hace el Salmo 119. Renueva no como un remedio rápido, sino como un sol que amanece poco a poco dentro de nosotros. Con cada conversación, cada desahogo, cada lágrima sincera, algo se reconstruye. Hablar con Dios como un amigo es el verdadero reinicio espiritual. Es el instante en que el peso cae, la respiración se alinea y el corazón vuelve a latir con sentido. No se necesitan fórmulas, solo se necesita presencia, estar íntegro en lo que se dice, dejar que las palabras broten del pecho, aunque sean simples, torcidas o rotas. Dios entiende el idioma de las imperfecciones. Él escucha lo que se siente, incluso cuando no se puede expresar. Y es en esa escucha donde el alma sana. El secreto al final no estaba escondido en las páginas antiguas, estaba escondido en uno mismo. El Salmo 119 solo recuerda el camino. Enseña verso tras verso a volver a hablar, a confiar de nuevo, a renovarse en cada diálogo con lo divino. Los antiguos lo llamaban el Salmo del Reencuentro. Y ahora se entiende por qué. No es un texto para leer, es un texto para vivir. Y cuando el corazón aprende a conversar con lo invisible, todo se transforma. El silencio deja de ser miedo y se convierte en refugio. El dolor deja de ser peso y se vuelve semilla. Y la vida que antes parecía agotada vuelve a latir, ligera, completa, despierta. Porque el secreto que los antiguos escondieron no era un código, era un recuerdo. Nunca se dejó de poder hablar con el Creador. Y cada vez que se hace, Él responde, no con palabras, sino con renovación. Hay algo misterioso en el amanecer. Antes de que aparezca el sol, el cielo ya está cambiando. El aire es diferente, la luz es suave, casi tímida, como si el universo respirara hondo antes de comenzar de nuevo. Los antiguos decían que ese momento es sagrado, porque refleja lo que también ocurre dentro del ser humano. Toda alma puede renacer cada día. Después de comprender el secreto del Salmo 119, el texto deja de ser solo un salmo. Se convierte en un ritual de vida, un recordatorio silencioso de que el diálogo con lo divino no es un evento, es una rutina. Los antiguos judíos creían que el alma es como una llama que necesita oxígeno, y que ese oxígeno proviene del contacto diario con el Eterno, aunque sea por un minuto, una frase, un simple pensamiento. Decían, quien habla con Dios un poco cada día, nunca se apaga. Y quizás eso sea lo que el mundo moderno más necesita reaprender. El poder de la constancia espiritual, no esa fe intensa y fugaz que surge en momentos de desesperación, sino la conversación pequeña y verdadera de cada día, como quien envía un mensaje a un amigo sin prisa, sin pretensión, solo para decir, aquí estoy. Y en lo invisible el cielo responde, yo también.
Esa es la verdadera renovación. No esperar el milagro, sino vivir el milagro de estar en contacto. Porque el alma que se comunica todos los días con lo eterno, poco a poco se vuelve eterna también. Los antiguos veían el tiempo no como un enemigo, sino como un maestro. Cada mañana era una nueva oportunidad para empezar. Cada noche, un recordatorio de que renacer es parte de la naturaleza del universo. El día nace, muere y renace, el corazón humano también. Un antiguo proverbio místico decía: «Quien despierta el alma al amanecer, despierta la luz que duerme en el mundo». Por eso los maestros recomendaban que cada persona guardara un verso, un solo fragmento del Salmo 119, para recitar cada mañana. Lo llamaban la chispa del recuerdo, una pequeña llama capaz de encender todo el día. Imagina comenzar el día no con la ansiedad del reloj, sino con un instante de escucha, sin pedir, sin planear, solo respirar y decir: «Aquí estoy, mi Dios. Gracias por un nuevo comienzo». Ese gesto simple lo transforma todo, porque el universo responde a la gratitud como la flor responde al sol, y lo que parecía común adquiere significado. El café sabe diferente. El trabajo tiene otro sentido. La vida vuelve a latir con alma. Los antiguos sabían que el secreto no era grande, era constante. Repetían: «No es lo mucho lo que trae luz, sino lo poco hecho con amor cada día». Y es ese poco lo que hace que lo imposible suceda. El alma que conversa con Dios diariamente es como una fuente. Puede secarse en la superficie, pero el agua sigue brotando bajo la tierra. ¿Se han notado esos días en los que todo parece más liviano sin motivo? Como si el aire tuviera un brillo distinto, como si el mundo conspirara a favor. Quizás no sea casualidad, quizás sea el resultado de pequeñas conversaciones que ni siquiera se sabe que se tuvieron con lo divino. Un pensamiento, un gesto amable, una pausa de fe. Todo eso es una oración disfrazada, y esas oraciones discretas son las que más mueven lo invisible. Porque Dios no mide la magnitud del pedido, Él siente la pureza de la intención. Los antiguos rabinos contaban una historia. Un hombre sencillo despertaba antes del sol y decía solo: «Buenos días, mi Dios». Todos los días la misma frase, hasta que un sabio le preguntó: «¿Por qué repites siempre lo mismo?». Y el hombre respondió: «Porque Él siempre me despierta, solo estoy respondiendo». El sabio sonrió porque entendió. Ese hombre vivía el secreto, no buscaba respuestas, vivía en diálogo, y por eso renacía cada día. Renovarse no es borrar el pasado, es recordar que aún hay vida después de él. Cada mañana es una invitación a empezar de nuevo con el mismo cuerpo, pero con otra alma. Y esa alma nueva nace de un gesto sencillo: hablar con Dios como con un amigo que escucha sin prisa, que entiende sin palabras, que perdona antes de que se pida y que siempre está allí, en el silencio, en la respiración, en el instante presente. La verdadera fuerza espiritual no radica en grandes rituales, sino en la conversación sincera que se repite en secreto. Cada palabra es un hilo de luz, y con el tiempo esos hilos se convierten en una red que sostiene el corazón incluso en los días más difíciles. El milagro de la renovación diaria es simple e invisible. Es despertar el corazón antes que el cuerpo. Y cuando eso sucede, todo, absolutamente todo, adquiere un nuevo brillo. Y es en ese estado de ligereza y recuerdo donde el camino vuelve a abrirse, porque el alma que conversa con el Creador cada día termina descubriendo un último secreto guardado por los antiguos para quien tuviera el valor de caminar hasta el final. Quien aprende a renovarse cada día se convierte en parte de la misma luz que lo renueva, y esa luz es la que comienza a guiar el regreso definitivo.
algo se aproxima. El ciclo está casi completo. El misterio que comenzó como silencio y se volvió palabra, ahora se transforma en presencia. Y cuando esa presencia se revela, el viaje concluye. Pero el despertar apenas comienza. Llega un momento en el camino en que el buscador comprende que ya no hay nada que buscar. No porque el recorrido haya finalizado, sino porque descubre que la meta siempre estuvo dentro de él. Eso era lo que los antiguos querían expresar al hablar de retornar a la luz. No se trata de ir a un lugar distante, místico o inalcanzable, sino de volver a sentir aquello que en el fondo nunca nos abandonó. Durante todo su trayecto, el salmista del Salmo 119 no pidió victorias, riquezas ni promesas. Pidió presencia. Pidió volver a sentir al Creador, y a medida que hablaba, algo dentro de él cambiaba. El miedo se transformaba en confianza, la culpa en comprensión, el dolor en camino. Esa es la promesa final del Salmo 119. Quien aprende a conversar con lo divino con sinceridad, quien se renueva cada día en ese diálogo, termina convirtiéndose en parte de la misma luz que lo renueva. Y si algún día la vida vuelve a oscurecer, ya se sabrá qué hacer. Guardar silencio, respirar hondo y susurrar como lo hacían los antiguos. Aún estoy aquí. Y en el espacio invisible entre el sonido y el silencio se sentirá la respuesta suave, eterna, familiar. Yo también. Así termina el canto perdido de los antiguos y comienza el despertar de aquellos que recordaron.